Buenos días, bienvenidos a su programa Cada familia, una escuela. Espacio pedagógico dedicado a la formación de todos los niños, niñas y adolescentes, claro, garantizando su derecho a la educación. Mi nombre es Guillermo y aquí me encuentro con mi queridísima amiga Williamny. Hola Guillermo, un saludo para ti y para toda la familia de nuestro hermoso país. Queremos recordarles que hoy es lunes de Identidad y Soberanía Nacional para todos los niños y niñas de la etapa inicial y las orientaciones pedagógicas de la etapa primaria. Pero hay mucho más, Guillermo. Pues claro que sí, Williamny. Hoy también estarán presentes todos los docentes de la modalidad de educación especial y los profesores de nuestro segmento de recursos para el aprendizaje. Pero hay mucho más, Williamny. Pues claro que sí, Guillermo. Debemos recordarle a la familia venezolana a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos puedes conseguir como Cada Familia Una Escuela. Y en nuestra página de YouTube como Cada Familia Una Escuela Oficial. Ahí pueden encontrar todos nuestros programas. Ya que tienen todas las coordenadas para comenzar nuestro programa en el día de hoy, le damos inicio con que se celebra, que se recuerda o que se conmemora un día como hoy. 30 de mayo, Congreso de Venezuela fija definitivamente la capital del país en Caracas. El 30 de mayo del año 1831, el Congreso de Venezuela fija definitivamente la capital del país en Caracas. Desde la secesión de la Gran Colombia hasta este momento, el gobierno tuvo su sede en Valencia. Caracas fue la capital desde entonces hasta 1908 y luego volvió a hacerlo en 1936. ¿Y qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Conocer los hechos históricos y significativos de nuestro país. Pero debemos continuar con nuestro programa. Guillermo, ¿qué más tenemos? Bueno, Williamny, llegó el momento de darle la bienvenida a la profesora de inicial que vendrá impartiendo todo su conocimiento sobre este tema para los más pequeñitos de la casa. ¡Bienvenida! Lana de perro, sueño de oveja, duerme y se enrolla en una madeja, cuna de viento. Cierra sus ojos y sus orejas, si no se duerme contará ovejas, cuenta de a una, cuenta hasta 10 y la mañana llega otra vez. Cuenta de a una, cuenta hasta 10 y la mañana llega otra vez. Muy buenos días a toda la familia venezolana. Nos encontramos aquí en su programa educativo Cada Familia Una Escuela, con todas las actividades y estrategias para los más pequeños en nuestras casas, los niños de educación inicial. Mi nombre es Carmen Suárez. Vamos a comenzar el día de hoy, lunes, con nuestro tema que es, o nuestra área, identidad y soberanía, donde vamos a tratar actividades y estrategias
correspondientes al mundo de las letras y las palabras, conociendo nuestro mundo de letras y palabras con los más pequeños de nuestras casas. Comenzamos con las actividades para la etapa de maternal, donde tenemos una actividad donde vamos a colocar el niño, pues sea sentado o acostado, y luego hacerles muecas con nuestras caras para que ellos puedan reír, y podemos hacerles también algunos masajes en sus caras como adulto significativo, donde él pueda expresarse y mover todo su cuerpo. Podemos hacerles algunos masajes en las piernas en la manera que él esté acostado descansando y nosotros sobre ello para que él pueda ver. Incluso podemos incluir algunas sílabas o unos sonidos de algunas letras. Puede ser la A, que es la primera letra que ellos van apropiándose, la letra A, la letra E, las vocales podemos ir dándoselas a conocer para poder tener el balbuceo de respuesta o incluso la repetición de estas letras, que son muy fáciles. Otra de las actividades que tenemos para la etapa de maternal es mostrarle una serie de juguetes a los niños donde ellos puedan ubicar el nombre, ubicar para qué se utiliza, donde ellos puedan ordenarlos o desordenarlos. ¿Para qué? Para que ellos conozcan cada uno de los objetos, darles el nombre que se les da y además mostrarle los que sean de sus preferencias que puedan llamar su atención. Estos juguetes van a permitir que el niño vaya, que su vocabulario vaya avanzando. ¿Por qué? Porque va a ir conociendo el nombre de algunos objetos. Si no tenemos algunos objetos, juguetes en nuestra casa, lo podemos hacer con algunos utensilios que podamos tener en casa, como una cucharilla, un tenedor, un vaso, agua, el tetero, algo que ellos puedan identificar su objetivo y para qué se utiliza. Estas fueron las actividades para la etapa de maternal que podemos hacer. Recuerden todo el amor, toda la paciencia que tenemos que tener cuando realizamos estas actividades para que las niñas y los niños puedan obtener el aprendizaje significativo bajo su cotidianidad, que es la del hogar, ¿no? Vamos con las actividades para preescolar, que son los niños más grandes. Recuerden que estamos conociendo el mundo de las palabras o de las letras. Entonces vamos a realizar este cartoncito, que puede ser como material reusable, un cartón, una hoja, donde podamos colocar las letras arriba y colocar que vamos a recortar en la parte de abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos con un periódico, buscar letras grandes que podamos asociar y recortar para luego colocarlas y pegarlas donde se deben colocar. En este caso tenemos la palabra sol, aquí tenemos la L, tenemos la S y tenemos la O. Vamos a recortar. Esto lo pueden hacer los niños si tienen el manejo, si no, lo puede hacer el adulto significativo y solo ofrecerle la letra que vemos allí. La letra que vemos allí, por aquí tenemos la pega. A los niños les encanta utilizar la pega, puede ser pega de barra o pega de líquida, y vamos a ir pegando en cada una de los recuadros donde tenemos cada una de las letras. Esto puede ser con la palabra sol, la palabra luz, incluso podemos utilizar palabras más largas o más cortas. Después que hagamos este proceso con las niñas y los niños, pues los invitamos a iniciarse en la lectura, que cómo suena esa palabra, dónde está ubicado ese objeto o esa palabra de la que estamos hablando, qué se refiere esa palabra de la que estamos hablando, para que ellos vayan consolidando el conocimiento en cuanto a las palabras y de qué se habla, puedan ir recordando todos estos conocimientos. La luz, ¿qué es la luz? ¿Qué contiene luz? Entonces, además de facilitarles periódicos, revistas y puedan sacar algunas palabras, puedan conformar incluso hasta algunas oraciones sencillas, ¿ok? Otra de las actividades que tenemos para culminar el día de hoy es que podemos ubicar en una revista algún
algún dibujo que tengamos por allí, puede ser una vela, puede ser una foca, y le hacemos una rayita. Esto también lo podemos utilizar con material reusable, un cartón, una hoja, incluso hasta en la pared, una pared que tengamos en el lado de afuera, colocar con alguna cinta pegante el dibujo y una rayita donde el niño puede expresar con tiza, puede expresar con un color, puede expresar con un lápiz el nombre de la figura que tenemos allí. Después podemos contar algún cuento sobre ese animal o esa figura que tenemos, que en compañía del adulto pues vamos creando el relato de el cuento con ese objeto. ¿Ok? Aquí el niño va a conocer, va a escribir, va a iniciar su lectura o a consolidarla. En este caso son niños más grandes que pueden consolidar la lectura en este orden de ideas. ¿Por qué? Porque primero vamos a reconocer las letras, luego las palabras y luego formamos oraciones e iniciamos con el conocimiento de todo esto de lectura y escritura. Estas fueron las actividades del día de hoy. Recuerden todas las medidas de seguridad que debemos cumplir porque todavía combatimos el COVID-19. Queda más que decir que si van a salir de casa, pues puedan tener una seguridad o un protocolo de bienestar para las niñas, adultos significativos. Recuerden que también todas estas actividades deben ser presentadas con sus docentes. Con sus docentes deben llevar todas estas actividades para que sean evaluadas, corregidas y orientadas, ¿ok? Nos vemos en otra oportunidad. Que pasen un excelente día en compañía de sus familiares. Muchas gracias por esos recursos tan importantes para los más pequeñitos de la casa. Pero debemos continuar con nuestro programa. Ya es el turno de las orientaciones de la etapa primaria. Sean bienvenidos. Buenos días, sean todos y todas bienvenidos a su programa Cada Familia una Escuela, programa educativo de la familia venezolana donde nuestros niños y niñas tienen un aprendizaje significativo en compañía de esos adultos en nuestros hogares. El día de hoy les acompaña la profesora Yelixa Borges y Cibrani Campos. Buenos días, profe Yelixa. Buenos días, profe. En esta semana vamos a tener temas bastante interesantes. Vamos a estar trabajando lo que es la democracia. La democracia tiene que ver con la participación, la expresión de la opinión y el respeto también a la opinión ajena. Y cuando hablamos de todos estos verbos de organizar, respetar, expresarnos, ¿de qué estamos hablando allí cuando utilizamos todas esas palabras? De verbos, ¿verdad? Estamos utilizando diferentes tipos de verbos. Y estamos trabajando también cuando hacemos esos ejercicios democráticos, recolectamos también datos, recolectamos números, cantidades. Allí estaríamos trabajando lo que es la recolección, organización y la presentación de datos. Bueno, también estamos conversando cuando hablamos en agricultura urbana, podemos hablar de sembrar, cosechar y allí también estamos hablando de verbos. Y cuando hablamos de tantos verbos, de cosechar, sembrar, caminar, todo esto, llega un momento en que nos cansamos, ¿verdad? Y cuando nos cansamos, sudamos. Y cuando estamos sudando, estamos allí, entonces nuestro sistema excretor está eliminando toxinas. Y esta semana vamos a estar hablando de todos estos interesantes temas, profe. Y para comenzar, vamos a ver entonces qué es la democracia, porque ya hablamos entonces que en el día de hoy vamos a estar hablando de democracia. Pero ¿qué es eso de la democracia? ¿Qué Así significa? La democracia significa gobierno del pueblo.
es una palabra de origen griego y está dividida en dos vocablos. Demos, que significa pueblo, y kratos, que es autoridad, gobierno del pueblo, Yelixa. Y la democracia es un sistema donde todos somos partícipes de ese sistema, donde podemos opinar, somos protagonistas, tenemos derechos, tenemos deberes, los cuales en clases anteriores los hemos conocido y hemos aprendido de esos derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Cuando hablamos de democracia tenemos que remontarnos como que a la historia, o sea, cómo surge esto de la democracia y esa participación, esa opinión, ese derecho a expresarse. Podemos hablar entonces que a través del tiempo, como al principio de la historia, los hombres primero vivían como desorganizados, ¿verdad? Y luego fueron como que asentándose en comunidades, y una vez que estuvieron en comunidades tuvieron que tomar decisiones. En ese entonces se le tomaba en cuenta más que todo a las personas de edad, a las personas ancianas, porque debido a su edad tenían como más sabiduría y más experiencia a la hora de tomar decisiones. Eso fue en un principio, profe, pero luego cuéntenos qué fue lo que sucedió o dónde o qué otra parte podemos hablar acerca de del origen de la democracia. Así es, Yelixa, el origen de la democracia, ¿verdad? Surgió en Atenas, una ciudad del estado de Grecia, donde en la edad antigua, donde, como tú bien decías, ¿verdad? Allí ejercía, ¿verdad?, la autoridad la persona que tenía más edad, que tenía más conocimientos, porque anteriormente no se hacían elecciones como en la actualidad. Pero la democracia ha ido evolucionando poco a poco y se sustenta, ¿verdad?, en 4 componentes fundamentales para ejercer y para vivir en un sistema democrático. El primer componente es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la ley donde se basan todas las leyes de la nación. El segundo componente es la soberanía popular. Es lo que el pueblo ejerce, ¿verdad?, a través de personas. Cuando las personas mayores de 18 años tienen el deber y el derecho de hacer su elección por voto. Eso es democracia, es uno de los componentes importantes del sistema democrático. Otro componente es la participación ciudadana, donde el pueblo, la ciudadanía, mediante referéndums, asambleas comunitarias, elecciones, dan su opinión, ¿verdad?, y su participación en estas reuniones y estas asambleas. Y el cuarto y no menos importante componente es el respeto a los derechos igualitarios. Todos los ciudadanos, el pueblo en general, tiene derechos igualitarios, como es el primer derecho, ¿verdad?, inviolable, que es el derecho a la vida. Tenemos también el derecho a la educación, derecho a la alimentación, a una vivienda digna, a ser justos y a ser respetados, entre otros muchos derechos. Todos Yelixa, ellos están relacionados entre sí, ¿verdad? Porque para poder ejercer la democracia tengo que tener la soberanía, el pueblo tiene que expresarse. Y fíjense, una de las características más importantes de la democracia es el respeto. El respeto a la opinión de la otra persona, que aun cuando no tenga la misma opinión que yo tenga, debo igualmente respetar sus ideas, ¿verdad? Debo dejarle ese derecho a expresarse. Y dentro del aula de clase podemos trabajar con nuestros niños, no solamente en el aula de clase, en casa también podemos trabajar con nuestros niños acerca del ejercicio de la democracia, cuando todos nos podemos expresar, como por ejemplo cuando en el aula de clase trabajamos lo que es el proyecto de aprendizaje. Allí tomamos la opinión de los niños, de las niñas, y llegamos como a un consenso de cuál es el proyecto, el que tuvo más participación, más votos, y entonces allí podemos incluso relacionar uno con otro. Y tomamos en cuenta entonces la opinión y la expresión de todos los compañeritos que integran esa aula de clase. Es una de las formas en que podemos poner en práctica lo que es el ejercicio de la democracia.
Así es, Yelisa. Como dice la compañera, cuando en el aula de clase hacemos esa elección del nombre del proyecto de aprendizaje, ¿verdad? ¿Cuáles son esas necesidades que queremos abordar dentro del aula? Se escoge un proyecto de aprendizaje. Pero de igual manera, Yelisa, también cuando nuestros padres y representantes, ¿verdad?, son convocados a asambleas extraordinarias para conformar el consejo educativo, ¿verdad?, que tiene una participación directa y protagónica dentro de la institución educativa. También los voceros estudiantiles, ¿verdad?, que estos voceros se eligen mediante votos y son los encargados de tener la vocería de las necesidades que tienen los estudiantes. Es ese mediador entre la institución y los grupos estudiantiles, para que los grupos estudiantiles tengan una sola voz y puedan ser escuchados y poder reivindicar esas necesidades y tener algún beneficio dentro de nuestra institución educativa o dentro de nuestra casa de estudio. Por eso es tan importante la democracia, Yelitza. Y el respeto a la opinión, porque tenemos también la resolución 058, que están los diferentes comités y también son elegidos por votación, ¿verdad? Por la mayoría es la que ejerce, no de manera representativa, porque tenemos que escuchar la opinión de los demás a través de mesas de trabajo. Y una vez que recogemos esas opiniones en consenso, entonces se llega como que a una sola idea, pues una sola expresión, que es la que vamos a estar trabajando. Pero necesitamos escuchar a los demás, o sea, escuchar a los demás y respetar la opinión de las demás personas para poder ejercer entonces la democracia no solamente en el aula de clase, en casa, sino en nuestras comunidades. Tenemos en las comunidades también los consejos comunales, tenemos las comunas y allí se da también el ejercicio de la democracia entre las personas, entre los ciudadanos que integran esa comunidad. Así es, un ejemplo muy palpable dentro de las familias, nuestros hogares, cuando vamos a hacer un compartir, un agasajo, ¿verdad? Entre todos los miembros de la familia decidimos y se toma una sola decisión, ¿verdad? Una sola decisión que nos beneficie a todos y todas los miembros de esa casa o de ese hogar en un momento determinado. Bueno, y ahora para nuestros estudiantes de cuarto, quinto y sexto vamos a hablar acerca de Rómulo Gallego, quien está considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX. Fíjate que hay un parque que se llama el Parque Nacional Santos Luzardo, que está ubicado en el estado Apure, y ese nombre es tomado de una de sus novelas más significativas, como es Doña Bárbara. O sea, fue tanto el repunte que tuvo la novela que incluso el parque le colocan el nombre de Santos Luzardo. Él ejerce el cargo de presidente de Venezuela en el año de 1948 por escasos 9 meses. Fue el primer mandatario presidencial elegido de manera directa, secreta y universal. Es por esto que es reconocido como el primer presidente de la democracia venezolana, porque fue elegido a través del voto. Así es, con esto que nos dice la profesora Yelitza, ¿verdad? Los invitamos a que observen el video que les va a mostrar sus pantallas sobre la biografía de Rómulo Gallegos, un hombre importante en la historia de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Maestro, novelista, ensayista, cuentista, dramaturgo y periodista. Nació en Caracas el 2 de agosto de 1884. Después de abandonar sus estudios de Derecho, se inicia en el periodismo y la literatura en 1909, cuando funda, en unión de varios intelectuales, la revista La Alborada. Es electo senador por el estado Apure, pero Gallegos decide no concurrir al Congreso y renuncia desde Nueva York. El 24 de junio de 1931, dimitió como acto de protesta contra la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Permaneció en España desde 1932 a 1935. En este periodo publica su obra Doña Bárbara, un libro que coloca como protagonista a la naturaleza misma, expresada en el indómito paisaje de los llanos venezolanos. Durante la presidencia del general López Contreras, fue ministro de Educación en 1936.
Entre 1937 y 1940 es diputado al Congreso Nacional por el Distrito Federal. El período de gallegos, que debía durar hasta 1952, se redujo a solo unos meses, ya que fue derrocado por un golpe militar el 24 de noviembre de 1948. Vivió en Cuba y en México hasta su regreso en 1958. Murió en Caracas el 5 de abril de 1969. Pero su obra continúa siendo hoy en día un punto de referencia sobre Venezuela y el mundo iberoamericano. Luego de observar este excelente video, podemos nombrar algunas características de nuestro Rómulo Gallegos. Fue maestro, novelista, cuentista, periodista y dramaturgo, y nació en Caracas el 2 de agosto de 1884. Fue presidente de Venezuela en su entonces y aportó muchas obras para la historia de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Yelixa, ¿qué te parece si desarrollamos las actividades? Bueno, fíjate, próximamente se celebra el Día del Padre, entonces vamos a tomar estas actividades para nuestros niños de primero, segundo y tercer grado. Vamos a tomar vamos a realizar una actividad donde vamos a tener que practicar el ejercicio de la democracia. Excelente. Próximamente se celebra el Día del Padre. Para homenajearlo, entre los miembros del grupo familiar, vamos a decidir democráticamente qué plato se le prepara entre un hervido de gallina y un pabellón criollo. ¡Qué rico! Ok, cualquiera de las dos opciones sería buenísima. Ok, bueno, pero vamos a ver en casa cuál tiene más votos. Para nuestros estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, investiga con tu representante hechos significativos de la vida de Rómulo Gallegos y sus obras más significativas. Y con esta entonces, profe, nos despedimos. Cuídense. Así es, hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias, profesores, por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que si quieren profundizar con este u otros temas, pueden visitar la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación que ven aquí en pantalla y acceder al enlace del programa Cada Familia, una Escuela. Pero Guillermo, debemos continuar. Y ahora es el turno de las docentes de la modalidad con necesidades educativas especiales y o discapacidad para todos los niños, niñas y adolescentes. Sean bienvenidas. Feliz y bendecido inicio de semana para toda la familia venezolana. Un abrazo bien afectuoso para los estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad que están integrados en el nivel de educación inicial, de educación primaria y para los estudiantes que forman parte de las instituciones de la modalidad. Soy la profesora Eliseti de Gouveia. Hoy voy a compartir con ustedes actividades, orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares para que podamos llevar a cabo cada uno de estos contenidos que nos brindan los docentes de inicial y de educación primaria. Cuando hablamos del nivel de educación inicial, los docentes trabajaron todo lo relacionado al tema de las letras y las palabras. Un tema bien importante que por lo general en casa la familia considera que esto solamente debe ser trabajado por el docente. Recordemos que también en casa es el primer espacio en el que nosotros vamos a comenzar a socializar y es donde vamos a aprender cada uno de estos conocimientos, cada uno de estos valores que nos van a servir para el resto de nuestras vidas. Como les mencioné entonces, el hecho de trabajar y de conocer el mundo de las letras y de las palabras lo hacemos en nuestro diario vivir. A través de esas conversaciones que tenemos con nuestros niños, con nuestras niñas, a través de ese compartir diario, cuando realizamos las actividades pedagógicas, hacemos uso de las letras y de las palabras. Es bien importante que cuando trabajemos cada una de estas letras, cada una de estas sílabas, nosotros digamos a ese niño que él tiene que repetir lo que nosotros estamos mencionando. Es necesario también comprender que así como avanza la ciencia, todo lo referido al proceso de lectura y de escritura también avanza. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar un método específico para la enseñanza de lo que tiene que ver la lectura. Recordemos entonces, todo avanza y como todo avanza debemos buscar cuál es ese método de lectura
que más se relaciona con nuestro estudiante para que él pueda adquirir ese proceso inicial en cuanto a lo que se refiere a la lectura. Cuando nosotros realizamos algunas actividades relacionadas con todo lo que tiene que ver con la lectura, si por ejemplo vamos a utilizar un cuento, el primer paso que nosotros debemos hacer en ese cuento es ir señalando con el dedo la lectura que estamos realizando. ¿Para qué? Para que ese niño o esa niña que está con nosotros realizando esa actividad pueda ir determinando y asociando lo que está escuchando con las letras, las palabras que están allí. Podemos también hacer uso de una palabra determinada y entonces decirle que esa palabra está formada por tantas letras. Ir mencionando letra por letra y que él vaya repitiendo. Es bien importante que también hagamos uso de su nombre. Es una estrategia bien interesante para dar esa oportunidad de iniciación del proceso de la lectura. Por ejemplo, en mi caso, mi nombre es Eliseti, voy entonces a decir las letras que constituyen mi nombre, la letra E de elefante, la letra L de loro, y así voy a ir siguiendo con cada una de las letras que conforman mi nombre, porque es una manera en la que ese estudiante, en la que ese niño, esa niña, va a ir aprendiendo de ese mundo de las letras y de las palabras. Antes de continuar, vamos entonces con las palabras claves del día de hoy en lengua de señas venezolana. Adelante, profesora Yolibel. Hola, el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas venezolana. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, quién. Gracias, profesora Yolibel, por compartir con nosotros esas palabras claves del día de hoy. En familia, recordemos anotarlas en nuestro cuaderno, tener ese cuaderno de vocabulario donde día a día las vamos a anotar, las vamos a revisar, no solamente con las señas, sino también con el significado. Es una manera en la que nosotros vamos a brindar esa atención educativa integral para la población con deficiencias auditivas. Estábamos hablando entonces de todo lo que tiene que ver con ese proceso de lectura. Es bien necesario y fundamental que tomemos en cuenta a aquellos estudiantes, aquellos niños, aquellas niñas que puedan presentar alguna dificultad en el lenguaje, sobre todo en ese lenguaje expresivo, al momento de él poder comentar alguna necesidad, alguna emoción, algún pensamiento. Con estos estudiantes es necesario que nosotros podamos tener el apoyo del terapista de lenguaje que puede estar en alguno de nuestros servicios de apoyo, ¿verdad? Con el terapista de lenguaje, él nos va a enseñar determinadas estrategias, determinadas actividades en las cuales él va entonces a fomentar que esa pronunciación de una letra determinada sea la adecuada. Lo importante también es que de esto tengamos el apoyo en familia, porque en familia, como les mencioné, es ese primer lugar socializador y la comunicación es también importante. Veamos entonces qué orientaciones podemos nosotros seguir para todo lo que se refiere a ese estudiante con alguna dificultad en el lenguaje. En primer lugar, no debemos fomentar el lenguaje infantilizado de ese niño. Debemos entonces hablarle de la forma adecuada, no hablarle pequeñito como lo tendemos a realizar en ocasiones. Tampoco debemos minimizar la palabra. Si, por ejemplo, él a la palabra tetero le dice tete, debemos entonces enseñarle que la palabra correcta es tetero. Por otro lado, no presionar al niño en lo que se refiere a la adecuada pronunciación
debemos ser modelos a seguir. Nosotros vamos a mencionar esa palabra, él la va a repetir. Si, por ejemplo, estamos estableciendo con él alguna conversación y él dijo una palabra que su pronunciación no es la adecuada, nosotros entonces, ¿de qué manera lo vamos a corregir? Ah, estabas diciendo tal palabra. Y así es que nosotros vamos a ir haciendo esa corrección de la pronunciación de una palabra determinada. Por otro lado, debemos evitar decirle a ese niño, a esa niña, que así no se dice, está mal dicha la palabra, porque recordemos, somos constantes modelos a seguir, y si nosotros utilizamos esas frases, está mal, no lo debes hacer de esa manera, lo que vamos a hacer es reforzar de forma negativa y él las va a seguir repitiendo de la misma forma. Aunque no nos parezca importante, el uso de los chupones y de los biberones va mucho más allá de los 2 años de edad. Conseguimos en nuestras instituciones estudiantes que aún cuando tienen 3 años aún utilizan el chupón y el biberón. Es bien importante dejar de utilizarlos, írselo quitando progresivamente, porque eso también va a afectar de alguna manera la pronunciación de ciertos fonemas, porque interfiere en lo que es el desarrollo de los órganos articulatorios. Y asimismo, la alimentación también es importante porque ese proceso de masticación va a favorecer y va a intervenir en todo lo que tiene que ver con el aparato fonador para pronunciar las palabras de forma correcta. Cuando nosotros hablamos de todas estas actividades que podemos realizar en familia, es bien importante y es fundamental que todos apoyemos cada una de estas actividades. Recordemos que no solamente beneficiamos a todo lo que tiene que ver con ese proceso educativo de ese estudiante, sino que también lo acompañamos en todo lo que tiene que ver con cada una de esas áreas de formación, todo lo que se refiere a la psicomotricidad, todo lo que se refiere a la parte cognitiva, a la parte del lenguaje y sobre todo lo emocional. Las emociones también es bien importante que nosotros podamos fomentar distintas situaciones en las cuales nuestro estudiante pueda expresar lo que está sintiendo, lo que siente ante una determinada situación. Eso también es importante que nosotros lo trabajemos dentro del hogar. Una forma bien importante es que nosotros podamos establecer en el grupo familiar momentos para poder dar normas y poder dar una instrucción o un límite determinado. Recordemos que las normas son bien importantes, tenerlas en cuenta y establecerlas para el buen funcionamiento familiar. Y eso, además de permitirnos tener una comunicación efectiva y asertiva, también va a permitir el establecer ese contacto unos con otros, dar y recibir información, transmitir cada uno de nuestros pensamientos y sobre todo expresar emociones y sentimientos. Porque definitivamente nosotros o nuestra labor diaria en el programa Cada Familia Una Escuela, en el segmento de educación especial, es tener una familia en la cual cada uno de nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales y o con discapacidad se encuentren en paz, se encuentren en tranquilidad, que sean respetados, porque todos tienen la misma igualdad de oportunidades y la misma igualdad en condiciones en todo lo que se refiere al proceso educativo. Ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden, ser diferente es algo común. Muchas gracias, profesores, por acompañarnos el día de hoy. Pero llegó el momento de continuar y esta vez con los profesores del segmento de recursos para el aprendizaje. ¡Bienvenidos! Bendecida mañana, hoy lunes 30 de mayo, ya finalizando el mes. Bienvenidos nuevamente a su sección de recursos para el aprendizaje de su programa educativo favorito, Cada Familia Una Escuela. Hoy nuevamente con la valiosa colaboración de Valeria. Buen día, profe Elizabeth. Encantada de estar aquí en Cada Familia Una Escuela para poner en práctica estrategias que nos faciliten el aprendizaje significativo. Hoy continuamos conversando sobre la democracia para terminar este tema tan importante.
Excelente tema, Valeria. Hoy vamos a afianzar el contenido que ya veníamos trabajando, ¿verdad? Lo que significa vivir en democracia. Pero hoy nos vamos a enfocar en el significado que tiene la democracia en la escuela, en la familia, en la comunidad, en todos esos ámbitos donde nosotros nos desenvolvemos. La democracia es un tema realmente importante. ¿Por qué? Porque gracias a ella aprendemos a ser respetados y a respetar también, tomando en cuenta, ¿verdad?, que nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. La palabra democracia engloba una serie de valores. A ver, Valeria, ¿tú sabrás cuáles son esos valores? Por supuesto, profe. El diálogo, la participación, el respeto y la inclusión. También tenemos la honestidad y todo lo que ponemos en práctica en nuestro hogar, escuela y comunidad. Excelente. Cada uno de estos valores que bien Valeria acaba de nombrar deben ser tomados en cuenta en cada una de las actividades que nosotros realizamos, tanto en la escuela, en la casa, en la comunidad donde nos desenvolvemos. Si nosotros ponemos en práctica cada uno de estos valores, sabremos lo que significa en realidad vivir en democracia. Cuando hablamos de la participación, a ver, Valeria, ¿cómo se trabaja la participación en clase? Cuando la profesora hace una pregunta del tema a dar y yo levanto mi mano para responder su pregunta. Excelente. ¿Qué es lo más importante de la participación cuando vivimos en democracia? Que todos tenemos derecho a opinar y que no importa la opinión que demos, todas deben ser respetadas. ¿Y a qué nos referimos con el respeto, Valeria? Cuando respetamos a una persona, sea lo que sea, tenemos que dar respeto, ¿verdad? Y tener en cuenta que todos debemos ser respetados y a medida que nosotros respetemos, también vamos a recibir lo mismo. Y cuando hablamos de inclusión, Valeria, ¿a qué nos referimos? Cuando incluimos a cualquier tipo de persona, tenga le falte un bracito o no vea, no importa, hay que incluirlos de todas formas. Es la mayor relevancia, ¿verdad? Todos somos iguales, todos debemos ser tomados en cuenta y la idea no es excluir. Cuando vivimos en democracia, todos participamos, todos somos respetados, todos tenemos derechos, ¿verdad? Sin importar la raza, condición social, todos debemos ser vistos por igual. ¿Qué otra cosa podemos decir cuando vivimos en democracia, Valeria? Que en nuestros hogares también sabemos vivir en democracia. Así, cuando tomamos nuestras propias decisiones, respetando las ideas de cada uno de los miembros de nuestra familia. Excelente, aunque no podemos dejar a un lado de que siempre va a existir una figura de autoridad, pero que esa figura de autoridad lo que va a hacer es guiar. Pero todos debemos participar en la toma de decisiones y que no debe ser autoritario, ¿verdad? De que debemos hacer la participación activa, donde se escuchen las ideas y opiniones de cada uno de los miembros de la familia. En la escuela también, en la escuela, ¿cómo trabajamos la democracia, Valeria? Bueno, en la escuela podemos trabajar la democracia de diferentes maneras. Hay muchas. Por ejemplo, cuando vamos a hacer elección, cuando elegimos un tema, cuando elegimos una forma de participación, cuando estamos haciendo trabajos en equipo y todos queremos participar, todos debemos ser escuchados. Para afianzar el tema de la democracia, como es un tema más que todo teórico, pero también participativo, lo podemos hacer en clase como a través de dramatizaciones, donde cada uno de los estudiantes puedan participar en debates, en escenificar reuniones de juntas de vecinos, reuniones con los compañeros de clase. La idea es que se deje ver en claro cada uno de los valores que hemos trabajado. Como dijo usted, profe Elizabeth, en debates, en donde se vea la participación y respeto entre los compañeros de clase. Excelente, pero ya sabemos que podemos vivir en democracia no solo en la escuela, sino también en la casa y en la comunidad. Hasta aquí nuestro programa de Cada Familia y una Escuela en la sección de recursos para el aprendizaje. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.
De esta manera culminamos con nuestro programa por el día de hoy y agradecemos a todos los docentes por su excelente participación. Pero antes de irnos debemos recordarles que aún seguimos en la batalla contra el COVID-19. Hay que acatar las reglas de bioseguridad, así que si tú te cuidas, todos nos cuidamos. Pero ¿cómo podemos hacer esto, Guillermo? Es muy fácil, Guliani. Solo debemos recordar el lavado frecuente de las manos con agua y jabón. Y antes de salir, utilizar el tapabocas. Ah, y claro, el distanciamiento físico saludable. Desde ya ponemos a su disposición nuestra plataforma 2.0 en Instagram como @ViveTVOficial, en YouTube ViveTVOficial, en Facebook Vive Televisión y en Twitter ViveTVOficial 1. Pero, ¿qué más nos falta, Guliani? Bueno, Guillermo, lo único que nos falta es invitar a la familia venezolana a que nos sigan en nuestros dos horarios, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿Por dónde? Por tu canal Vive TV. Con tu programa favorito, Cada familia, una escuela.